Nosotros somos estudiantes de la Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora y estudiamos la carrera de Operaciones Comerciales Internacionales. El equipo está conformado por Javier Aparicio, Alison Cabañas, Daniel Cepeta, Hendrix Hernández y Ariana Vega. En esta ocasión hablaremos sobre los medios de defensa, del cual se desglosa los juicios de revocación, juicios de nulidad y juicios de amparo. ¿Qué son los medios de defensa? Son instrumentos que la ley establece para proteger a los afectados por la violación o no aplicación de las disposiciones fiscales y son medios de control sobre actos de autoridad. Por lo tanto, a través de los medios de defensa, las resoluciones administrativas o actos de autoridad son revisados para que se realicen conforme a la ley. Es la forma por medio de cual la autoridad fiscal da a conocer las decisiones respecto a los actos u omisiones cometidas por el contribuyente, con lo que se define de certeza a una situación legal o administrativa. La resolución administrativa debe reunir los siguientes requisitos: constar por escrito, señalar la autoridad que la emite, indicar el nombre de la persona a quien se dirige, estar firmada por el funcionario que la emitió, estar fundada y motivada, es decir, citar los preceptos legales y precisar los hechos y situaciones que la motiven, además de expresar el propósito de que se trata, y por último señalar la causa legal de la responsabilidad solidaria. El fundamento legal cuenta con 4 puntos. El primero sería Código Fiscal de la Federación. 2. Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo. 3. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y 4. Ley de Amparo. Recurso de revocación. Es un medio de defensa que tiene el particular que ve afectado su interés jurídico por algún acto o resolución emitida por una autoridad fiscal federal. ¿Cuándo procederá? El recurso de revocación solo procederá en contra de las siguientes resoluciones y actos dictados por la autoridad fiscal. 1. Contra resoluciones definitivas dictadas por autoridades fiscales federales que determinen contribuciones, accesorios o aprovechamientos, nieguen la devolución de cantidades que procedan conforme a la ley. O punto número 2. Los actos de autoridades fiscales federales que exijan el pago de créditos federales o se dicten en el procedimiento administrativo de ejecución, o cuando afecten el interés de terceros, en los casos que se refiere al artículo 128 del Código Fiscal de la Federación. ¿Cuánto tiempo tenemos para presentarlo? Es de 45 días hábiles contados a partir de que haya surgido efecto la notificación de la resolución por la autoridad. Se pueden presentar toda clase de pruebas, excepto las pruebas testimonial y la de confesión de las autoridades mediante absolución de posiciones. La autoridad dispone en un plazo no excedente a 3 meses para emitir una resolución y notificarla. Y es así como se lleva el proceso o el recurso de revocación. Juicio de nulidad. Una vez que el contribuyente agotó recursos administrativos en los que proceda el principio de definitiva, si la autoridad no emitió una resolución satisfactoria, el contribuyente podrá interponer el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa con la finalidad de obtener una modificación, suspensión o una nueva resolución que le llegará a poder beneficiar en lo que a su interés convenga. El juicio de nulidad es el proceso mediante el cual el contribuyente, al no verse satisfecho por la resolución de algún recurso administrativo, ejerce su derecho de demandar la nulidad del acto que ocurre entre el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Esto es lograr el objeto de anular una resolución que impone una carga fiscal. Las partes en el juicio de nulidad las encontramos en el artículo 198 del Código Fiscal de la Federación y son el demandante, los demandados, la autoridad que dictó la resolución impugnada, el particular a quien favorezca la resolución cuya modificación o nulidad pida la autoridad administrativa, el titular de la dependencia o entidad de la Administración Pública Federal, Procuraduría General de la República o Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, y el tercero que tenga un derecho incompatible con la pretensión del demandante. Término para la presentación de la demanda. La demanda se presentará por escrito directamente ante la sala regional competente, dentro de los 45 días siguientes a aquel en que haya surtido efectos la notificación de la resolución impugnada.
En caso procedente de envío de la demanda por correo certificado, solo procederá cuando el demandante tenga su domicilio fuera de la población donde esté la sede de la sala, o cuando ésta se encuentre en la Ciudad de México y el domicilio fuera de él, siempre que el envío se efectúe en el lugar en que resida el demandante. Los requisitos de la demanda. Los encontramos en el artículo 208 del Código Fiscal de la Federación, y una demanda deberá indicar el nombre del demandante y su domicilio para recibir notificaciones, la resolución que se impugna, la autoridad o autoridades demandadas o el nombre y domicilio del particular demandado, los hechos que den motivo a la demanda, las pruebas que ofrezca, los conceptos de impugnación, el nombre y domicilio del tercero interesado cuando lo hubiere, lo que se pida, señalando en caso de solicitar una sentencia de condena, las cantidades o actos cuyo cumplimiento se demanda. Las causales de nulidad se encuentran en el artículo 238 del Código Fiscal de la Federación. La primera de ellas nos dice que, incompetencia del funcionario que le haya dictado, ordenado o tramitado el procedimiento del que derive la resolución. 2. Omisión de los requisitos formales exigidos por las leyes que afecte las defensas del particular y trascienda el sentido de la resolución impugnada, inclusive la ausencia de fundamentación o motivación en su caso. 3. Vicios del procedimiento que afecten las defensas del particular y trasciendan al sentido de la resolución impugnada. 4. Si los hechos que la motivaron no se realizaron, fueron distintos o se apreciaron en forma equivocada, o bien se dictó en contravención de las disposiciones aplicadas o dejó de aplicar las debidas. 5. Cuando la resolución administrativa dictada en ejercicio de facultades discrecionales no corresponda a los fines para los cuales la ley confiera dichas facultades. Juicio de amparo. Es un medio procesal constitucional del ordenamiento jurídico mexicano. Está regulado por la Carta Fundamental y la Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal. Tiene por objeto específico hacer reales, buscando proteger de los actos de todas las autoridades sin distinción de rango, inclusive las más elevadas, cuando violen dichas garantías. Se basa en la idea de limitación del poder de las autoridades gubernamentales, la cual, jurídica y lógicamente, resulta de la decisión de la soberanía que en los primeros artículos de la Constitución garantiza los derechos humanos. Tan solo los actos emitidos por la Suprema Corte de Justicia y así como actos relacionados con materia electoral quedan fuera de su acción. El amparo en México tiene como cualidad fundamental la de ser un juicio impugnativo autónomo. Este implica iniciar un proceso completamente nuevo. Otro de los juicios que existen en México es un juicio de garantía. Este se trata de un juicio de orden constitucional donde el juzgador no se limita a ver si existieron violaciones constitucionales, sino que puede incluso dejar subsistentes las violaciones constitucionales siempre que se demuestre que nadie resultó afectado en sus derechos fundamentales. Asimismo, puede exigir la suspensión de un acto que, no obstante ser constitucional, viole las garantías individuales. En otras palabras, no se ocupa de cualquier violación a la Constitución, sino aquellas cuyo resultado es el menoscabo de una garantía individual que resulte en daño personal y directo a una o varias personas concretas. ¿Cuáles son las partes del juicio de amparo? El agraviado o quejoso, que son los sujetos que pueden intervenir en un juicio de amparo y en contra de quién se va a decidir un derecho. La autoridad o autoridades responsables, que son los órganos del Estado del cual emandan los actos que se reclaman por el quejoso, constituyéndose en la parte demandada en el juicio de amparo, es a quien se le atribuye la violación de garantías. El acto reclamado, que en sí misma, la fuente del inicio del juicio de amparo por naturaleza, es un acto proveniente de un órgano de Estado, es decir, es un acto de autoridad, que como tal contiene las siguientes características: unilateralidad, imperatividad y coercitividad. Aclarando que existen dos clases de autoridades responsables, que son la ordenadora y la ejecutadora. La primera es aquella que emite un acto de autoridad, en tanto que la ejecutora es la autoridad que va a materializar las órdenes emitidas por sus superiores jerárquicos en todas las autoridades que tengan relación con la emisión del acto de autoridad, así como aquellas que pretenden ejecutarlo.
El tercero o terceros perjudicados se entiende como tal a la persona que se ha visto favorecida por el acto de autoridad reclamado por el quejoso y que en tal virtud tiene interés en la subsistencia del mismo, interviniendo en el juicio constitucional para solicitar que se sobresea tal juicio, o en su caso que se niegue la protección de la justicia federal al quejoso, argumentando la existencia de diversas causas de improcedencia del amparo o bien manifestando que el acto de autoridad reclamado es constitucional. El Ministerio Público Federal. El Ministerio Público podrá intervenir en todos los juicios e interponer los recursos que señale esta ley. En realidad, el Ministerio Público debería de ser el amparo, ya que su intervención de nada influye. Dentro de este proceso, excepción hecha de los juicios de garantías en que el acto reclamado se le imputa, entonces interviene como autoridad responsable, así como cuando participa en su calidad de representante del Presidente de la República.